Benvinguts i benvingudes un dia més al programa Prop de tu. Arrenquem el dia amb moltes ganes de continuar contant-vos informació actual i també d'entrevistar a la gent que ens conta un poc a què es dedica o inclús conèixer associacions, falleres majors, etc. Si voleu saber-ne més, quedeu-se al programa per tal de conèixer a tots i a totes els que passen per ací, per aquest plató. Per començar el programa anem a parlar amb Enric Valls. Ell és psicòleg d'una associació d'intervenció directa. Enric, tú ya has estado así en alguna que otra vegada. ¿De qué vens a hablarnos hoy? Es un placer estar aquí de nuevo. La verdad es que, bueno, esta es mi casa. Y hoy lo publiqué semanas anteriores, qué es lo que querían los seguidores, qué es lo que queríamos o querían que hablásemos. Y al final vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas que a diario, constantemente, nos vamos encontrando, ¿no? De hecho, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de cómo tener una actitud positiva en la vida, pero claro, aquí hay un papel fundamental que son aquellas personas que nos succionan la energía y que nos afectan en nuestra vida diaria, cotidiana o incluso con la pareja, con los amigos, las amigas o en el mundo laboral, ¿no? Personas que nos hacen daño de una forma consciente. Entonces, la idea es un poco dar unos consejos, unos tips para poder identificarlos o identificarlas y alejarnos de ellas, ¿no? O de ellos. És molt important, no? Deixar de costat aquestes relacions tòxiques que bé me comentaves perquè al final poden acabar en una persona. Claro, es que pensamos que es algo inocuo o es algo neutral y no es así. De hecho, las personas tóxicas las podemos identificar porque son muy egoístas, piensan solamente en ellos o en ellas y además siempre tienen la gran mayoría de veces tienen intencionalidad de hacer daño, incluso de minar la autoestima con mensajes negativos como que tú no vales nada, sin mí no eres nadie, incluso, constantemente son mensajes que destruyen poco a poco la moral y en algunas ocasiones también llega a destruir tanto esa autoestima que la persona afectada depende de la otra porque lo ha normalizado, ¿no? Las personas tóxicas también las podemos identificar porque son narcisistas, siempre constantemente hablan de ellos o de ellas e incluso también podemos identificarlas con que no tienen empatía, no saben ponerse en el lugar de la otra persona, carecen de empatía, no se ponen en el lugar del otro o de la otra, incluso pueden aprovechar esa situación para hacer más daño, ¿no? Además también podemos identificar a personas tóxicas con que suelen ser, no sé si lo he dicho, egoístas, lo he llegado a comentar. Narcisistas. ¿no? Narcisistas. Y por otro lado, pues son egoístas, piensan en ellos y en ellas y les da igual. O sea, incluso el otro día tuve la oportunidad de atender a una persona porque en el trabajo donde estaba dedicando no tuvo el apoyo de los compañeros y su superior aprovechaba ese estatus para machacarle constantemente con que no realizaba bien sus tareas, ¿no? Sus funciones. Claro, eso le había generado tanto estrés que incluso había pedido la baja laboral, ¿no? Pero los podemos encontrar y las podemos encontrar en el ámbito laboral, pero también, sobre todo, donde también lo veo yo en el ámbito clínico y en consulta, son en aquellas relaciones de pareja, aquellas personas que dependen de por y para, incluso se someten y no son fieles ni a sus valores, ni a sus creencias, ni a su día a día, ¿no? Parlem molt de les persones que pateixen aquesta relació tòxica, ja siga amb un amic, amb un company o amb la seva parella. Però tu les ajudes, jo entenc, però aquestes persones que són tòxiques també haurien de tindre d'alguna manera que parlar amb algú per tal de controlar això? O és que no es donen compte de que són tòxiques? Así es. Aquí tendríamos que ver, cuál es el caso de cada persona, pero sí que es cierto que en la gran mayoría de veces no son conscientes. No son conscientes porque como se quieren, es decir, ese narcisismo realmente están llenando un vacío, una inseguridad.
Entonces, claro, con ellos o con ellas no va el problema, entonces no hay conciencia. Pero sí que es cierto que en otro tipo de personalidades o de perfiles sí que son conscientes y utilizan eso para hacer mucho más daño, ¿no? Incluso han aprendido a funcionar así. Si rascáramos, podríamos observar que incluso en la infancia o la adolescencia han tenido situaciones complicadas, complejas, o incluso también hay ciertos estudios que dicen que han tenido un apego, es decir, un vínculo con el padre o la madre inestable. Y entonces eso ha generado mayor inseguridad y que ha funcionado así. Pero claro, habría que trabajar con ellos y con ellas porque si no és bastante complicado, no? Tu com a psicòleg, quines pautes segueixes per tal d'ajudar a aquestes persones que estan passant per una situació complicada? Claro, cuando trabajamos la dependencia emocional, primero hay que ver en qué punto, en qué fase se encuentra el paciente o la paciente, porque hay momentos en los que acuden en un momento de desesperación, en un episodio en el que ya no puede hacer nada más. Entonces ahí es un buen momento para trabajar esa parte de empoderamiento, porque nos encontramos, ya te digo, personas con una autoestima muy destruida, con una dependencia muy alta, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es un poco ver en qué momento está y a partir de ahí trabajar la autoestima, saber decir que no, tener una actitud más positiva, habilidades también sociales, porque normalmente no lo hemos comentado, pero las personas se aíslan, es decir, la persona tóxica hace que la persona se aísle y que abandone las amistades, que abandone incluso a la propia familia y que se encuentre, ya te digo, dependiente en todas las áreas. Incluso las amistades de la pareja también son sus amistades y eso genera que sea mucho más complicado. Entonces, trabajar esa parte personal, afectiva, el quererse y valorarse es clave para ese proceso de recuperación y de reparación, porque, ya te digo, es bastante intenso i bastante duro esa situació, no? Aquestes relacions tòxiques, en quina edat més o menys comprenen? Perquè jo crec que en l'adolescència i les parelles joves és la clau. Pues las últimas también, la literatura científica nos dice que suelen haber unas edades, es cierto, entre la adolescencia y la adultez, pero claro, al final se da en todos los rangos de edades. Muy bien has dicho, en la adolescencia, incluso también lo estamos viendo en personas a partir de los 30, 40 y 50 años, para arriba también, cuando se dan unas relaciones que han estado de toda la vida, relaciones que han durado mucho tiempo, pero es que no hay una edad concreta, al final se da en todo el proceso de vida, porque puede ocurrir en parejas como en el ámbito laboral o en el ámbito más de familiar o social, ¿no? Entonces, no hay una edad concreta. Lo que sí que estamos viendo ahora en consulta es que ahora el 80% de casos que acuden son de dependencia o de relaciones tóxicas. Pues muchas gracias, Enric, por estar aquí con nosotros y contarnos un poco más sobre estas relaciones tóxicas. Yo espero verte otro día contándome un poco más y, bueno, si algú de vosaltres necessita ajuda, doncs Enric vos pot ajudar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, gràcies. Bé, i ara l'actualitat ens crida. Vos deixem amb un directe amb una de les meves companyes.